Hablaré de la abundancia porque en mi boca hay un milagro. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno es estar en este lugar, ¿verdad? Siempre los felicito a ustedes por estar en este lugar. Quizás sea más cómodo quedarse en casa, pero ustedes buscan, no significa que no sea cómodo este lugar. Han elegido estar en esta casa para poder, hermano, adorar, para poder alabar y poder recibir la palabra de Dios que siempre nos va a ayudar. Así es que yo creo que todos saben lo que dice Hebreos 10:17. Hebreos capítulo 10, verso 17. ¿Saben qué dice Hebreos 10:17? A ver, todos ahí por favor, en Hebreos capítulo 10, Romanos 10:17, me estaba confundiendo. Romanos 10:17. Pablo escribe esa carta a los Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos 10:17. Y todos léanlo a la voz de tres. 1, 2, 3. Una vez más. 1, 2, 3. Una vez más. Una vez más a la voz de tres. 1, 2, 3. Amén. Así que la fe, miren, la fe es o viene. ¿Por qué? Por el oír. En el griego original dice que la fe de Dios viene o es por el oír, y el oír, y el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces cuando yo leo la palabra de Dios, ¿qué produce en mí? Fe. O repite conmigo, la palabra de Dios produce fe. ¿Se dan cuenta que la palabra de Dios es la que produce fe? ¿Y para qué necesito fe? Yo necesito la fe y todos necesitamos la fe para tomar lo que ya es nuestro, lo que nos pertenece. Una vez escuché a un maestro que decía que un día la fe y la esperanza estaban, dice, en un salón muy hermoso, abrieron las ventanas y daba un jardín. Y en ese jardín había un árbol frutal de manzanas. Así que la esperanza vio una manzana bastante madura. Así es que la esperanza miró y dijo: algún día la tomaré, algún día la comeré. Y la fe se acercó, extendió la mano, la arrancó y dijo: es mía, me la como hoy. ¿Ves? La fe, ¿para qué sirve la fe? La fe sirve para los milagros, para las sanidades. La fe se necesita para cambios sustanciales, para salir de situaciones, para salir de una serie de problemas se necesita la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que cree debe saber que Dios existe. Debe saber que Dios existe. Y la única manera, no existe otra, de tomar todas las cosas que Dios nos ha concedido es a través de la fe. Así es que, ¿qué es la fe? Para mí la fe es la forma en que yo puedo tomar las cosas que a mí me pertenecen, ¿cierto? La fe es del espíritu, no es de la mente, no es de la mente. Unos jóvenes estaban en la playa y dijeron: miren, si Pedro caminó, ¿por qué no caminamos nosotros? Y estaban en una barca, así que se metieron en una barca, y cuando entraron a la barca quisieron caminar y se ahogaron todos. ¿Ves? Porque no entienden lo que es fe. Cometieron una insensatez y no fe lo que es. Acá sucedió algo curioso, una oportunidad. Un muchacho fue y le quitó los anteojos a alguien que era corto de vista y lo chancó. Le chancó los anteojos y le dijo: ¿y ahora ves? Y él dijo: ¿para qué rompen mis anteojos? Yo lo necesitaba, no veo.
Pero el que le puso mano, le tiró al suelo los anteojos y lo changó. Vio a alguien hacer eso. Vio a alguien hacerlo. A alguien que tiene fe. A alguien que cree en milagros y en sanidades. Pero él lo hizo por imitar. Así que la fe no se imita, la fe es nacida de tu corazón. Repite conmigo, la fe nace del corazón. Cuando hablo de corazón, hablo de tu espíritu. No hablo del corazón que bombea sangre, no, hablo de tu espíritu. Entonces, una vez más, la fe viene. ¿Por qué viene la fe? ¿Y el oír qué? Entonces, ¿qué pasa si yo comienzo a leer la Biblia? ¿Qué pasa si yo comienzo a leer las promesas de Dios? ¿Qué va a producir el leer las promesas de Dios dentro de mí? ¿Qué produce? Fe. Produce fe. Y quiere decir que en cualquier momento yo voy a tomar lo que es mío. Lo voy a tomar. Voy a disfrutar lo que es mío. Lo voy a hacer. Entonces hay mucha opresión, hay mucha enfermedad, hay muchos problemas. Así es que creo que todos nos hacemos esa pregunta. ¿Y cómo entraron? ¿Cómo vinieron? Y creo que todos nos hemos hecho la pregunta: ¿por qué en el África la gente se muere de hambre? ¿Por qué los niños están muriéndose? ¿Por qué las aves de rapiña se están esperando que se mueran y para comérselos? Y nos preguntamos: ¿dónde está Dios? Si Dios existe, ¿por qué hace que esos niños se mueran? ¿Por qué Dios hace que tanta gente se muera de hambre, tanta gente enferma? ¿Dónde está Dios? Oh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Dios está en todo lugar. Repite conmigo: Dios está en todo lugar. El problema es que la gente no se levanta en fe. El problema es que la gente no conoce a Dios, no lo conoce. Conoce costumbres, conoce tradiciones, conoce rituales, pero no conoce al Dios de Israel, no lo conoce. Así que a Dios comenzamos a conocerlo a través de la palabra. Él se va a revelar a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. Y cuando comenzamos a meternos en la Escritura, Él se va a revelar de una manera muy especial y se va a revelar de acuerdo a tu necesidad, de acuerdo a tu necesidad. Un día Moisés estaba en el desierto. Él estaba en el desierto y Dios se le reveló. Cuando Él le dijo: Señor, ¿por qué me has traído al desierto? Quiero que tú liberes al pueblo de Israel. Tú lo vas a liberar. Y quiero que vayas al pueblo de Israel y le hables al pueblo de Israel. ¿Y qué le digo cuando vaya al pueblo de Israel? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? Y el Señor le habló y le dijo: anda, dile que yo soy te envía. Que yo soy te envía. Todo repita conmigo: yo soy te envía. Una vez más: yo soy te envía. Una vez más: yo soy te envía. ¿Y así le digo? Sí, dile que yo soy te envía. Y quizás él debió preguntarle: yo soy, pero ¿tú quién eres? Es como un cheque en blanco. Es como un cheque en blanco. ¿Cuánto necesitas? Oh, necesito dinero, y el cheque está en blanco y tú tienes que ponerle la cantidad. En otras palabras, le está diciendo Dios le está diciendo a Moisés: yo soy para ti lo que tú quieres que yo sea. ¿Qué quieres que Dios sea para ti? Bien, Dios ha de ser lo que tú quieres que Él prácticamente quiere ser para ti. ¿Qué cosa quieres que Dios sea para ti? ¿Tu sanador? Bien, Él es tu sanador. ¿Qué quieres que sea Dios para ti? Él será eso para ti. Porque Él se va a revelar de esa manera. Anda, dile que yo soy te envía. Así que le dijo: yo soy me envía. El gran yo soy de Israel. ¿Cómo se reveló? Como el yo soy. ¿Cómo se reveló Dios? Como el yo soy. Y nos preguntamos: ¿por qué yo soy? Porque yo soy lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? Yo soy justo lo que tú necesitas en tu vida. ¿Quieres ser sanado? ¿Cuánto quieres ser sanado? Amén. Así que si tú quieres ser sanado, no te preocupes. La pregunta es, y para muchas personas, es: ¿por qué vinieron tanta enfermedad? Y tanta gente hasta ahora sigue culpando a Dios. Hasta ahora sigue culpándolo, lo sigue señalando como autor de maldades, de desastres, de muertes y de tantas cosas. Así que quiero hablarte de la desobediencia, de la rebeldía de un hombre en el antiguo pacto. Quiero hablarte de un huerto donde hubo rebelión, donde hubo desobediencia. Así que quiero llevarte a Génesis, por favor. Quiero llevarte a Génesis. Génesis capítulo 2. Verso 15.
capítulo 2, verso 15. Hermana Verónica, usted trajo una amiga, siéntese al lado de ella, comparta su Biblia con ella, le agradezco. Gracias. Génesis capítulo 2, verso 15. ¿Sienten calor? ¿En la noche sienten bastante calor? En Lima, ¿cuánto era el grado de calor? 28. Siempre ha sido así. En Lima siempre ha sido 28. Esa era la época más calurosa. Siempre ha sido la época más calurosa en Lima, 28. Y en el norte, ¿cuánto es? 38. Cuando un norteño viene a Lima para verano, con 28, que estamos acá, ellos vienen bien enchompados porque sienten frío. Es curioso. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Los científicos están diciendo que la capa de ozono está abierta y se ha ido desgastando. Hablaron y dijeron, dejen de usar los aerosol, y se siguió usando. Se siguió usando. Se ha comenzado a usar todo lo que la ciencia le está diciendo que no se debe usar. ¿Por qué está cambiando el clima? ¿Por qué está cambiando el clima? Nos preguntamos. Yo soy surcano de nacimiento y en este pueblo de Surco era tan sorprendente. Teníamos un río llamado el río Surco, aún se llama el río Surco. Y para invierno había una diferencia. Barranco estaba sufriendo prácticamente, ¿no?, lo que es para invierno el frío. Sin embargo, en Surco había sol. Todo lleno de árboles frutales, lleno de vid, lleno de plantaciones por todo sitio. Hoy, cemento, 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 cemento y cemento. La selva, tala indiscriminada, tala indiscriminada. A ver una tala indiscriminada, los climas comienzan a cambiar. Los climas han comenzado a cambiar en todas partes del mundo. La capa de ozono en realidad ya no ha resistido más y los rayos del sol cada vez serán más fuertes. Serán más fuertes. Y pastor, ¿y qué pasó? Bueno, aquí habla la Escritura. En el verso 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué lo puso? ¿Para qué Dios puso al hombre ahí en la tierra? A ver. Dice, para que trabaje. Y también para que lo administre. Vamos a tomar sinónimos. Para que lo trabaje, para que lo administre, para eso. Y la pregunta es, ¿el hombre está trabajando? Está bien, pero ¿está administrando la tierra? ¿Está administrando lo que Dios nos dio? No. El hombre no está administrando. La ambición lo ha llevado al hombre, hermano, a destruir el mismo planeta, a destruir su hábitat. Por primera vez en la historia se vio de que científicos hicieron una huelga y diciendo se está destruyendo el planeta, la tierra se está destruyendo. Se está destruyendo la tierra. Hicieron una huelga. Miren. Entonces Dios puso al hombre, ¿para qué? Para que cuidase, ¿cierto? Para que lo administre, para que lo guarde. Y nos preguntamos, ¿pero de quién tenía que guardarlo? Entonces la gente dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver el diablo ahora con los presidentes, con los gobernantes? Así como Dios necesita tu cuerpo para usarte, así como Dios necesita tu boca para hablar, el diablo necesita de cuerpos y necesita de mentes para destruir. Así como Dios necesita de tu vida, necesita de ti, necesita para hacer el bien, el diablo necesita personas que se le cedan para hacer el mal. ¿Ves? Así que tú puedes ver personas muy elegantes, de buena presencia, pero influenciadas no por Dios, sino influenciadas por el mal para que se cumpla lo que quieren. De hecho, de una u otra manera, este planeta Tierra va a ser destruido, pero no lo va a destruir Dios. Este planeta Tierra lo está destruyendo el mismo hombre, porque Dios dijo, trabájala, pero también cuida, administra. Por eso que Pablo, cuando escribe una carta a los Corintios, dice
que todo hombre debe ser hallado, dice, administrando bien, ¿no? Un buen administrador de todo lo que Dios nos ha concedido. ¿Ves? Entonces tenemos que ser buenos administradores. Dile a tu hermano que está a tu lado, debemos ser buenos administradores. Y como buenos administradores, hermano, tenemos que presentarnos un día delante de Dios. Pero Dios lo puso al hombre. ¿Y qué pasó con el hombre? La gente dice, oh, el gran pecado de Adán, el gran pecado de Eva, es que se comieron una manzana. Mire, pudo ser un pequeño racimo de uva, o pudo ser un grano de uva, pudo ser un pero, pudo ser una ciruela, pudo ser cualquier otra cosa. El asunto no es, hermano, de la manzana, el asunto es de la rebeldía del hombre, de la creación, cuando Dios le dijo, cuida, guarda, trabájalo, administralo. Y le dio la palabra. Pero el hombre, teniendo la palabra, teniendo el mandato de su creador, puso oído al malvado y al perverso. A Satanás le puso el oído. Con que Dios ha dicho. Y siempre él va a cuestionar la palabra de Dios. Escúchame bien, el diablo siempre va a cuestionar la palabra de Dios. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Y es cierto, el diablo sabe más por viejo que por diablo. Siempre va a estar cuestionando. Pero ¿a quién le va a cuestionar? A los que conocen la palabra. A los que no conocen, ¿cómo le va a cuestionar si allá los tiene? Al que conoce la palabra. Si tú conoces la palabra, establécete en la verdad, en la palabra de Dios. Porque va a cuestionarte una y otra vez, lo va a hacer. Entonces, ¿qué sucedió con el hombre? El hombre cayó en el pecado. Su rebelión, su desobediencia. La gente dice, su pecado fue tener relaciones sexuales. Tuvieron relaciones sexuales. Y eso fue lo que lo hizo caer, las relaciones sexuales. No, las relaciones sexuales entre un esposo y una esposa, si leen ustedes Corintios, es la gloria del sexo, llamada la gloria del sexo. Pastor, ¿qué está hablando? ¿Sabes tú? Cuando un esposo y una esposa se juntan para refocilarse, para poder tener relaciones sexuales y satisfacerse, hermano, Dios nos creó con ese propósito. Estoy hablando de un esposo con una esposa. De eso estoy hablando. Y la Escritura dice, hermano, de que es la gloria del sexo. En el espíritu y en el alma y en el cuerpo, porque se junta todo el ser se junta. Ahora, ¿y dónde está eso? Está en Génesis capítulo 1, en el verso 28. Génesis 1, 28, y los bendijo Dios y le dijo, fructificaos y multiplicaos. Antes de la caída, repite conmigo, antes de la caída, Adán y Eva se iban a multiplicar. ¿Y cómo se iban a multiplicar? ¿Dándose besitos? No se iban a multiplicar con besitos, se iban a multiplicar teniendo relaciones sexuales. Ahora repite conmigo, relaciones sexuales santas, puras, agradables a Dios. Oh, pastor, sí, no vayas a pensar que cuando tú como esposo tienes relación sexual con tu esposa, Dios tiene su mano tapándose los ojos. No. A Dios le agrada que un esposo y una esposa tengan relaciones sexuales santas. Cuando hablo de relaciones sexuales santas, estoy hablando de que es como Él ha ordenado. Ustedes saben de que Dios aborrece las relaciones contra natura. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Qué sucedió? O repite conmigo, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ahora, una vez que ellos son tentados, ellos van a caer. Y quiero que vean, por favor, el verso, capítulo 3, verso 9. Capítulo 3, verso 9. ¿Listos? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Cómo le dijo? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, ¿el hombre dónde estaba? Estaba escondido. ¿Sabe por qué estaba escondido? Porque tenía miedo. ¿Dónde estás tú? Le dijo, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba. Y tú dirás, ¿por qué le preguntó? Si Él sabe dónde está, ¿por qué le preguntó? Es para que tú y yo sepamos que Él sabe en su omnisciencia, omnipresencia, Él sabe dónde estamos. Él sabe lo que nosotros hacemos un viernes por la noche, un sábado por la noche.
Él sabe lo que tú y yo pensamos y hablamos cuando piensas que nadie te está escuchando. Oh, el asunto se pone serio. Un ujier, por favor. Me escondí, tuve miedo. ¿Pero miedo a qué? ¿Miedo a qué? A que Dios lo destruya, porque había pecado, había caído. Le entregó el derecho legal al diablo y dejó el derecho legal de Dios. Dejó el camino de la santidad. Miren, me escondí porque creía que Dios lo iba a destruir. La pregunta es, ¿Dios lo destruyó? ¿No lo destruyó? Y nos preguntamos, ¿por qué no lo destruyó? Si tú tienes un hijo que es rebelde y contumaz, ¿serías capaz de matarlo y destruirlo? No. Dios tampoco lo hizo. Pero le dio un sustituto. Le dio un sustituto que quiero que vean ustedes. Le dio un sustituto, 3:15 del mismo Génesis, capítulo 3, verso 15. Dijo, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando que la simiente que venía de la mujer le iba a dar duro en la cabeza al diablo. ¿Sabes qué significa? No, darle en la cabeza, destronarlo, destronarlo. ¿Por qué? Porque el diablo había tomado ahora autoridad, sobre la raza caída. Los que están durmiendo digan un fuerte amén. Qué rico duermen, Dios mío. Entonces ahora, ¿qué está sucediendo? Escúcheme bien, mire lo que está pasando aquí. Tú le herirás, ¿no?, en el calcañar, en la parte más baja, pero te va a herir en la cabeza, te va a destronar. Yo voy a mandar a alguien que va a destronarte. Voy a mandar a alguien que va a sacarte de la posición que tú tienes contra la raza caída, contra mi creación. Él te va a vencer. Él te va a vencer. Así es que esta desobediencia en el huerto, mire todo lo que causó. Y aquí viene algo que mucha gente no lo entiende y tenemos que entenderlo. Yo tenía cerca de 8 o 9 años de creyente y aún no había entendido esta parte de la escritura, que quiero que lo vean en Génesis capítulo 3 en el verso 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. La pregunta es, ¿Dios está maldiciendo la tierra? No, le está diciendo, ahora por causa de tu pecado, escuchen bien, por favor atentos, esto los va a ayudar. Los va a ayudar en el momento más crítico de su vida. Ahora por causa de tu pecado, la tierra será maldita. En otras palabras, el pecado ha permitido que la maldición entre a la tierra. Yo bendije la tierra, lean la Biblia. Dios cada vez que iba creando algo, decía, y esto es bueno. Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, todo es bueno. Lo puso en unos ríos y los puso en un lugar donde todas las cosas eran para bendecir al hombre. Todo lo bendecía, todo era bueno, todo lo que estaba creando era bueno. Pero ahora está sucediendo algo, está entrando la maldición. Está entrando la maldición por causa del pecado. El pecado permitió que la maldición entrara. Y le está diciendo, Señor, me escondí porque tuve miedo. Por primera vez está entrando el miedo. Por primera vez entra el miedo a la tierra. Por primera vez el hombre experimenta el miedo, el temor. ¿Saben lo que hace el miedo? Quiero que todos repitan conmigo. El miedo
distorsiona la verdadera naturaleza de Dios. Una vez más, repite conmigo, el miedo distorsiona la verdadera naturaleza de Dios. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de Dios? Un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios compasivo. Pero el pecado, cuando entró el temor, y cuando la gente está caminando en pecado tiene temor. Pregúntale, y nosotros mismos cuando hemos sido pecadores siempre estamos pensando que Dios nos iba a castigar por causa de nuestro pecado. Sin embargo, toda desobediencia, toda rebeldía se pagó en la cruz del Calvario a través de Jesús. Ahora, tuve miedo, Señor. El miedo siempre ha distorsionado la verdadera naturaleza de Dios. ¿Te ha pasado a ti que en cualquier situación que te encuentras, de repente te dice, oh, tu esposa está en el hospital, tu hija está en el hospital, o tu hijo lo han llevado, le están sacando análisis, y tú estás pensando lo peor? Estás pensando lo peor. Te están diciendo, ¿sabes qué? Falta que sacarte otros análisis, tenemos que sacarte una resonancia, y tú dices, ¿qué tendrá? Seguro que tengo esto, seguro, y ya te estás matando a ti solo. Porque el temor se ha apoderado, el temor se ha metido. Ahora, ¿cómo lidiar con el temor? Y aquí está entrando todo por causa de la rebeldía, por causa de la desobediencia. Ahora veamos algo interesante. Si en un huerto entró la desobediencia, la rebeldía, el pecado, entonces entró la maldición. Ahora, ¿cómo se recupera esta bendición? ¿Cómo se recupera esta bendición? Quiero que por favor todos vayan a Mateo. Todos vayan a Mateo. ¿Qué está hablando Jesús? Vamos todos a Mateo en el capítulo 26. Mateo capítulo 26. ¿Listos? Mateo capítulo 26. Verso 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Este es el huerto de Getsemaní. ¿Sabe qué significa Getsemaní en el hebreo? Prensa de aceite. Prensa de aceite. ¿Sabían ustedes que el mejor aceite es el que es bien prensado? De ahí sale el mejor aceite, el que es bien prensado. Así es que ahora Jesús va a entrar en obediencia para que entre la bendición, para que se recupere la bendición, porque había entrado la maldición. ¿Sabes cuándo entró la maldición? Te voy a explicar esto. En Génesis 3:15, cuando hemos visto, dice que entró y dijo, ahora por causa del pecado la tierra es maldita. ¿Sabes qué entró ahí? Virus, gérmenes, odio, muerte, enfermedades, pestes, hambres, todo lo malo entró ahí. ¿Ya están viendo? Todo lo malo. Así que si alguien quiere decir, ¿por qué está pasando aquello? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Por qué? Porque ahí entró todo lo malo. Y si alguien dice, pastor, esta pandemia que hemos pasado, el COVID-19, eso fue creado en un laboratorio. Podríamos decir que sí. Y vuelve la misma retórica. El diablo está buscando personas. Y hay personas que se le ceden para que él pueda hacer lo malo. Así como Dios busca nuestras vidas para hacer lo bueno, el diablo lo hace. Y si fue creado en un laboratorio, bien, el diablo utilizó personas para hacerlo. Y seguirá usando personas para hacerlo, para traer maldad sobre la tierra. Por ahí se escucha de que ahora van a estar culpando a ciertos animales por unas plagas que se van a venir, más terribles. Ya están programando a quién culpar. Ya tienen un culpable ya, que es un animal. El animal quizás no tenga la culpa de nada, pero ya ellos dicen, de ese animal va a salir. Y todos van a creer, todos los ignorantes tendrán que creer que de ese animal sale. Porque tienen que matar a una buena cantidad de personas. Ahora, mire qué está pasando acá. Llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, prensa de aceite. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tantos que voy y oro. Y tomando a Pedro y a dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, todos digan, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Cómo se hace para alimentar el espíritu? Con la palabra. ¿Y cómo alimentas la carne? Sin la palabra. Sencillo. No tienes palabra, actuarás en la carne. Lees la palabra, te sujetas a ella, alimentas tu espíritu. Así que es algo tan sencillo. Y miren, otra vez oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y le dijo: dormid ya y descansad. He aquí que ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Por un huerto entró la desobediencia, la rebeldía, entró las enfermedades, entraron las muertes, entró todo lo que hoy vemos en la actualidad. Pero en otro huerto entró por un hombre la obediencia. Y por causa de la obediencia que entró la bendición. Quiero que vean un momento Hebreos. Quiero que vayan conmigo a Hebreos un momento y veamos. Hebreos capítulo 5 en el verso 7. Y dice: Cristo en los días de su carne. Cristo en los días de su carne. Jesús en los días de su carne, caminando aquí en la tierra. Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Para todos los que le obedecen. Dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Así es que salvación para los que le obedecen. La palabra salvación, escuchen bien, la palabra salvación en el griego es sozo. Y la palabra sozo no solamente involucra salvación, sino involucra liberación. Liberación. Salvación involucra liberación, libertad, sanidad, romper cadenas, ataduras, para traer libertad a una persona. Esa es la salvación. Pero ¿a quiénes? A los que creen. A los que creen. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Quiénes ven la gloria de Dios? Los que creen. ¿Quiénes pueden ser salvos? Los que creen. Pero el que no cree, ¿puede ver la gloria de Dios? No. No puede ver la gloria de Dios el que no cree. Pero el que cree. Entonces el que cree es porque ha recibido la palabra. ¿Y qué ha sucedido? Ha producido fe para ser salvo y para ser sano. Así es que todos los que están aquí, por favor, por un momento cierren sus ojos. Cierren sus ojos y yo le digo: amado Espíritu Santo, tú eres la única persona designada por el cielo
por nuestro Padre, por nuestro Creador y Hacedor, de poder convencer a las personas de pecado, pecado de rechazo hacia Jesús, de rechazarlo, de acomodarse a una religión sin conocerte, sin conocer tu palabra, aferrarse a costumbres religiosas, a ritos, sin conocer tu palabra. Espíritu Santo, revela el amor del Padre a través de Jesús, por lo que hizo en la cruz y cómo padeció en el huerto de Getsemaní, porque por un huerto entró la maldición, pero por este huerto entró la bendición, entró la salvación, la misericordia, la compasión, actuando los milagros y las sanidades. Y en ese huerto Jesús padeció para que se rompa toda cadena, toda atadura de odios, de resentimientos. Espíritu Santo, revela a Jesús, revélalo resucitado entre los muertos. Gracias. Y te pido, amado Espíritu Santo, y te doy gracias a la vez porque tú mueves el poder sanador. Así como levantaste a Jesús de los muertos, levantando y moviendo unos poderes extraordinarios, así yo lo creo que tú mueves un poder para poder sanar, liberar, romper cadenas, ataduras. Así como hay un tremendo poder en la sangre de Jesús para perdonar, para lavar, para limpiar, hay un poder en su llaga para sanar. Gracias, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén.